esta Semana Santa tenemos un encuentro especial. Nos honra con su participación la noche de este sábado Omar Arbaje de Moya, teólogo, formador católico, doctor, conferencista y experto en bioética. Doctor, para nosotros es un gran honor. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Un gusto estar aquí. El placer es nuestro recibirle con tantos temas de altísimo valor, sobre todo en dignidad humana. Así es. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Bienvenido, doctor. Doctor, sabemos que usted es médico, pero aparte de eso, también se estaba formando para ser sacerdote. Pero siendo doctor, ¿qué le motivó a coger esta carrera de la teología? La teología. Bueno, pues realmente fue un encuentro que yo tuve con el Señor. Trabajando ya como médico, tuve la oportunidad de ver algún tipo de sanación física de pacientes que son, ¿verdad?, difíciles de recuperarse. Por ejemplo, artritis. La artritis no se sana, ¿verdad?, dice la medicina. Pero yo sí pude ser testigo de una paciente que se sanó de artritis. Igual otro milagro de sanación, y me pregunté, ¿qué más hay? Y entonces en estos encuentros personales, pues el Señor le dice a uno que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces uno le dice que sí al Señor. Y ahí entonces se abre un milagro personal que ha servido como instrumento multiplicador de esa gracia que a todos nos alcanza en el momento en que nos abrimos para recibirla. Y precisamente me surge una pregunta vital en ese sentido y contexto, y es una mirada bioética al milagro de la vida desde la perspectiva del doctor Omar Arbaje. Bueno, una de las cosas que suelen preguntarme es cómo tú compaginas la medicina con la teología o la medicina con la filosofía. Y la realidad es que la bioética viene a ser ese centro. La bioética, ¿verdad?, estos temas difíciles de aborto, eutanasia, suicidio asistido, homosexualidad, pues desde la ciencia pura nosotros sabemos que la vida empieza en la concepción. Todos los científicos lo saben. De hecho, en la escuela de medicina uno trabaja una materia que se llama embriología, que si el ser humano en la concepción no fuera ser humano, no existiría tal materia. Efectivamente. De hecho, hasta me llama la atención grandes testimonios que finalmente se dedicaron el resto de sus vidas a servir al Señor, como el doctor Bernard Nathanson, llamado el rey del aborto. Por lo tanto, tenía conocimiento de causa para luego encontrarse con esa materia que usted cita de manera específica, la embriología, y entender que la vida es un proceso continuo de evolución. Por lo tanto, interrumpirla, que no es la palabra adecuada porque no se puede reanudar, sino eliminarla en cualquier etapa de su formación, es lo que en efecto se penaliza en el resto del mundo, quitarle la vida a otro ser humano. Claro, lo difícil es tratar de convencer a la gente ahora, porque la gente ha hecho de las opiniones con muchos seguidores la verdad. Entonces, por eso existen los influencers, ¿verdad?, para lograr convencer a la gente de que esa es la verdad. Entonces, realmente no hay una duda médica ni bioética sobre el inicio de la vida. No existe esa duda. Todos los médicos saben, porque se enseña, la vida empieza en el instante en que el espermatozoide y el óvulo se unen, la concepción. Y todo lo que se desarrolla a partir de ahí es un ser humano por etapas. Así como fuera del útero hay bebé, niño, adolescente, adulto, etc. Y no deja de ser ser humano, y un ser humano bien específico. Sí. Es decir, el bebé no deja de ser esa persona para convertirse en adolescente, por ejemplo. Asimismo, entonces, dentro, sigo siendo la misma persona desde el instante de la concepción, lo único que estoy en una etapa distinta. Y una de las cosas que a mí me gusta decirles, sobre todo a los jóvenes, porque verdad, toda esta ideología se le mete a los jóvenes lamentablemente, es que el proceso del embarazo lo mantiene el embrión. Porque una vez hay concepción, el bebé, el cigoto, produce hormona para que la mamá mantenga el embarazo. O sea que si de decisiones se trata, a quien le toca decidir sobre el embarazo no es a la mujer, su cuerpo, su útero, no. Es que el bebé hace que exista el embarazo. Y por lo tanto, esta simbiosis, yo tratando de usar, ¿verdad?, términos científicos para que los que dudan entiendan, esta unión, esto se necesita.
La mujer embarazada necesita al bebé y el bebé necesita a la madre. Y miren que ya dije madre, no mujer, porque de los cambios que ocurren hormonales es que la mujer empieza a pensar como madre. Exacto. Y por eso mismo, muchas mujeres cuando dan a luz, sea cesárea o parto natural, caen en un periodo breve de depresión posparto. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la hormona del bebé. ¿Cómo se cura esto? En la mayoría de los casos, se pega el bebé en el seno y la succión hace que ella libere una hormona que se llama oxitocina, que es de la felicidad. la hormona de la felicidad, y también ayuda a que el útero se contraiga más rápido. O sea que si nosotros respetásemos lo que es natural y fisiológico, no estaríamos en estos problemas que estamos ahora. Ahora, Yo quisiera doctor, aprovechar, y discúlpame Ramón, ahí mismo, el proceso científicamente probado y químico en el cuerpo de la mujer que se produce entre su bebé y la madre del microquimerismo fetal. ¿Qué nos puede decir sobre esa verdadera simbiosis del amor y la naturaleza humana? De las cosas que suceden que son extrañas para muchos y que la ciencia está descubriendo es que cada vez que la madre tiene algún proceso que le puede hacer daño, el mismo bebé manda células suyas a esos lugares donde la madre sea sanada. Y por eso una embarazada es poco probable que desarrolle un accidente cerebrovascular, algún tipo de tumoración exagerada. Es poco probable. Es decir, la mujer embarazada en una situación natural de embarazo, ¿verdad? No un embarazo de alto riesgo, es lo más saludable que puede ser una mujer en toda su vida. Es más flexible, tiene muchas cosas que le son curadas, y por eso, fíjense, para muestra, nuestras abuelas y bisabuelas, mientras más hijos tenían, más tiempo duraban viviendo. Además de que hay un cambio hasta físico en la mujer Sí. que está gestando. Las personas pueden notar un brillo diferente en su piel, en el cabello, porque verdaderamente es un proceso de vida y se nota. Y para protegerla. A nosotros, ¿verdad?, nos parecen bonitas las mujeres embarazadas y a veces no sabemos por qué, pero son cambios reales físicos que no es solo la barriga, es decir, se le sonrojan los cachetes, el pelo se le pone un poquito más lacio, se le dilatan las pupilas, y eso es inconscientemente atractivo para nosotros. ¿Para qué? Para protegerla, porque como está gestando, necesita ser cuidada para que el bebé venga a existir aquí en la tierra. doctor, realmente se puede decir que el tiempo de Cuaresma es el más importante de la liturgia católica. Bueno, pudiera decirse que sí, pero no. ¿Por qué? Porque la Cuaresma es un tiempo que mira a la Pascua. Entonces, durante todo el periodo de la preparación para la Pascua, que es lo que se llama Cuaresma, la Cuaresma no es un fin en sí mismo. Sin embargo, le hemos dado mucha importancia porque, como suelo decir también, para yo en emergencia poder resucitar, revivir a un paciente, el paciente primero tiene que llegarme muerto, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a anhelar resucitar si no queremos morir? ¿Quién quiere resucitar con el Señor? Yo. Ok, ¿quién quiere morirse ahora con el Señor? Nadie. Nadie quiere cargar su cruz. Nadie quiere cargar la cruz. Es más fácil echarle la culpa al otro. Hay un tema, por ejemplo, de estas culpas intergeneracionales y pecados intergeneracionales que tiene la falla de que la culpa no es tuya, es de tus antepasados. Entonces, el pecado sí es personal, es la persona que lo comete, está el original, ¿verdad? Pero ya los pecados actuales, lo que uno comete, son de uno. Y esas situaciones es necesario enfrentarlas, porque lo que no asumió el Señor Jesús, no lo redimió. Y como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no No puede te salvará salvarte sin ti. Ciertamente, y de hecho me hace pensar en una frase de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, y me voy a permitir reproducirla porque de eso se trata ese camino que cita Ramón de la Cuaresma, pero que en realidad hace que miremos al sentido trascendente de nuestra existencia en la Semana Santa. Exacto. Es el momento de prepararnos. Cuando decía que casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz, son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. Así es. Entonces, basándonos en esta parte tan importante, ¿cómo lo podemos traducir a la vida cotidiana y hacer esa Pascua en nuestra vida diaria? ¿Cómo vamos a salir de la muerte del pecado que cometemos cada día y normalizamos
a la verdadera vida esa que nos hace llevar la cruz como Cristo la llevó sin repugnancia. Tiene que haber un cambio de mentalidad, es la metanoia, ¿verdad? La conversión. Es decir, yo primero tengo que reconocer que soy pecador y segundo, tengo que reconocer que necesito un redentor. De los grandes problemas que tenemos ahora es que hemos hecho de libros de autoayuda, coaches y todas estas cosas, expertos en vida, ellos nos enseñan todos que tú tienes el poder dentro de ti y por lo tanto el redentor no es necesario. Y anulan a Dios. Anulan a Cristo, su muerte, su pasión, su resurrección. ¿Por qué? Porque la fuerza está en ti. Y te lo pueden pintar desde el punto de vista orientalista. 2 lobos peleando dentro de ti. O te lo pueden pintar ya desde un punto más occidental. Hay una energía cósmica que fluye dentro de ti. Y si el Redentor no es necesario, dejemos esto. Porque entonces el ser humano está cayendo otra vez en el pecado original, que fue de soberbia. La soberbia nos hizo creer que podíamos hacerlo todo. Entonces, a que yo invito a nuestros hermanos que ven este programa a que reconozcan, ¿verdad?, que somos pecadores y a que renuncien a todos estos disparates que uno lee y buscar de Cristo. Porque hay un solo camino, y esto lo dice Santa Rosa de Lima. Hay una sola escalera para el cielo, la cruz. Y el Señor lo dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Eso no es opcional, ese es el camino. Doctor, estamos en Semana Santa, sábado, podemos decir, de silencio, de luto. ¿Realmente usted cree que se está viviendo la fe como hace 20 años atrás? No, definitivamente no. Sí, hay que reconocer que hay una especie de resurgimiento. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, en la ciudad colonial, cómo hay procesiones, cómo hay grupos haciendo rezos y demás, uno dice, bueno, se quiere rescatar la tradición, pero la realidad es que nosotros hemos botado, echado a la basura muchos años de tradición. Yo pienso que nosotros somos primado de América y nosotros tenemos 500 años en el olvido. Uno le pregunta al dominicano qué es Semana Santa y no sabe, es vacación. Y la Semana Santa lo que menos tiene es santa dentro del apelativo del vocabulario del dominicano promedio, ¿verdad? Sin embargo, uno, en lugar de verlo esto en un sentido derrotista, uno lo que tiene que verlo como una oportunidad de formación, de catequesis, porque, como dice Benedicto XVI, los que gritaban en el tiempo del Señor Jesús, crucifícalo, crucifícalo, no eran monstruos de maldad. Ellos gritaban porque otros gritaban. Entonces, asimismo, el que abusa de la Semana Santa haciendo desorden, muchas veces no lo hace porque lo hace a propósito y lo sabe, sino porque nunca le enseñaron o porque le enseñaron y decidió olvidar. Entonces son oportunidades. Nosotros estamos viviendo esta Semana Santa muy particular en nuestro país, ¿verdad? Hay un proceso de duelo, hay un proceso de reflexión y es tiempo oportuno para que nosotros hablemos del mensaje. Así es, y vamos a hacer en este momento una muy breve pausa. Cuando regresemos con nuestro invitado, el doctor Omar Arbaje de Moya, estaremos planteando otros temas de interés nacional e internacional con un trasfondo espiritual. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con nuestro invitado especial, el doctor Omar Arbaje de Moya, teólogo, experto en bioética, formador católico, quien nos orienta sobre este recorrido durante la Semana Santa y, lo más importante, el valor trascendente de la vida humana. En este sentido, sí me gustaría entrar en detalles que pueden cambiar nuestra perspectiva y afianzar mucho mejor nuestra fe. Este camino de la Semana Santa, comenzando el lunes santo, el lunes de autoridad, ¿cómo se va viviendo y qué huella puede ir dejando en el alma humana para finalmente llegar a ese domingo de resurrección?
Bueno, tendríamos que hablar de una especie de espiritualidad de la pasión, empezando más bien el Domingo de Ramos, cuando Cristo entra triunfal a Jerusalén, pero es el mismo día en que maquinan matarlo. Es decir, por ejemplo, un Domingo de Ramos bien vivido no solamente nos permite ver este momento de la vida de Cristo, sino saber que muchas veces uno participa de esto. Sí, yo amo a Cristo, pero luego entonces con mi quehacer lo niego y hasta planeo matarlo. Es decir, Cristo, lo que tú digas, pero en Semana Santa no me busques, Señor. Entonces es planear matarlo. Igual entonces el lunes santo, el Señor entonces baja a Betania, que es un pueblito cerca de Jerusalén, y en Betania entonces le ungen los pies y demás. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a ser ungido el Viernes Santo, no iba a haber tiempo para ungirlo. Entonces ya se adelantó todo el proceso de la unción. ¿Y qué nos dice esto? Que era un perfume muy caro y que eso pudo haberse dado a los pobres, etcétera. Que el Señor es mucho más importante que los bienes materiales que nosotros tenemos. Pero también es escudriñar la intención del corazón, porque Judas en este caso lo decía por su interés personal, porque robaba. Claro, eso pudo haberse dado a los pobres. Sabemos que Judas no lo iba a dar a los pobres, él estaba teorizando. Pero cuánta palabrería nosotros tenemos que no llega a nada. Es decir, el hablar bonito, sin embargo, con mis obras yo desdigo todo. Y eso pudiera ser lunes santo. El martes entonces el Señor vuelve al templo y allá expulsa a los vendedores del templo. Él había dicho, destruyan este templo, que yo en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo. Entonces, si el templo de Jerusalén era sencillamente una figura física del cuerpo que él luego tomaría del vientre de María, todos nosotros en nuestros cuerpos somos templo de Dios. Entonces el miércoles surge lo que es la traición de Judas. La traición de Judas, que todos pasamos por ese tipo de traición, pero también pongámonos en el lugar de las veces que traicionamos a los demás. El Jueves Santo entonces sería la última cena, pero institución de la Eucaristía y el sacerdocio. La gente dice, lavatorio de los pies, qué humilde el Señor. Sí, pero Él es incluso más humilde porque se queda en un pedazo de pan y en un poco de vino, que puede ser profanado. O sea, así de humilde es. Y entonces ese día la cena no termina porque Él sale a Getsemaní, al huerto de los olivos, y empieza el proceso de su pasión. Y ya entonces empieza el Viernes Santo en la madrugada, es llevado a juicio, primero a casa de Anás, un sacerdote, luego Caifás, luego Poncio Pilato, luego Herodes, luego lo devuelven donde Poncio Pilato y luego es llevado a Getsemaní. Estos son 7 lugares. Importante, antes de que entremos a esos 7 lugares clave, la actitud de cada uno de esos personajes que usted acaba de mencionar es clave para entender la lectura de hoy en día. Personas que, a pesar de que lo enjuiciaron injustamente, no encontraron culpa en él. No había culpa. ¿Qué significa eso? Pilato, de hecho, quería defenderlo. Pilato 3 veces dijo, es que él no tiene culpa, pero Pilato se dejó influenciar. Y esto es importante para los padres de familia, para las autoridades del país, para los que dirigen algún tipo de movimiento. Muchas veces uno puede recibir mucha presión y creyendo que haciendo lo que el grupo manda, el pueblo diga, uno está cayendo en lo incorrecto. Como mutilar a sus propios hijos, que hoy en día se ha vuelto una moda. Claro. Y estas cosas, entonces, porque mucha gente lo diga, no es correcto. El bien, ese es lo bueno, aunque nadie lo haga. Y lo malo es malo, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener en mente desde la vida de Cristo? Oye, tiene que haber un bien supremo, tiene que haber una verdad suprema, tiene que haber una belleza suprema. La conocemos, se llama Dios. Pero el mundo le ha querido dar la espalda a Dios. Lo hemos sacado de las universidades, lo hemos sacado de las decisiones de los gobiernos, de las naciones, y lo estamos sacando de la casa. Entonces, al final, ¿por qué tantas muertes, tantos asesinatos, que los mal llamados feminicidios y no sé qué cosa? Porque no tienen a Dios como centro de sus diálogos. Porque Dios es la única razón de la existencia del ser humano, porque Dios es amor. Pero se busca la justicia sin Dios, porque hasta en los tribunales han sacado los crucifijos. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia sin verdad?
Y la verdad Exactamente. es Jesucristo. Exactamente. Es un contrasentido, pero así de perdido va el mundo. Así de perdido vamos. También haciendo un recuento rápido, hablamos dentro de todo este recorrido, Ramón y Omar, de que hablamos de las 30 monedas que antecedían ya el precio y no el valor de lo que allí estaba pasando, el canto del gallo, que es la negación que muchas veces hacemos independientemente de que no querramos. Vamos a decir con nuestro consentimiento y sin él, porque a veces simplemente por llevarnos de los demás caemos en peores errores. Sí. También el de lavarse las manos, usted se desentiende porque puede ser inconveniente. Y finalmente aquí quiero abrir capítulo, cuando Jesucristo dice, si estos callan, gritarán las piedras. ¿Qué lectura se le da al día de hoy? Bueno, justamente lo que estamos viendo. Es increíble que quienes estén defendiendo la verdad son personas que no sean de la iglesia, por ejemplo, que son activistas sociales, pero que en su búsqueda sincera de la verdad se han convertido en las piedras que ahora están hablando, porque los hijos de Dios nos hemos quedado callados para que no nos hagan mal el mundo. Y al final el Señor pedirá cuentas de eso. Para que no sea inconveniente. Sí, porque total. Doctor, el domingo pasado se realizó una actividad que usted llamó como Cena Judía. Así. Cuéntenos del objetivo de la misma y por qué precisamente cerca ya como de lo que es la Semana Santa. Bueno, nosotros hacemos una catequesis inmersiva. Digo nosotros, el Ministerio del Amparo del Altísimo, que es el ministerio que dirijo. Y lo que hicimos fue la representación de la cena judía en la que el Señor instituye su cuerpo y su sangre. Entonces le pusimos a cada participante su plato, con cada uno de los elementos del plato, las copas de vinos y demás, y explicamos que no fue solo, ahora comió pan, ese es el cuerpo, ahora tomó vino, esta es la sangre. No, no. En la cena judía, por ejemplo, se toma 4 veces vino. Y la copa en la que el Señor instituye su sangre es la tercera copa, que se llama la copa de la salvación. Entonces, en esta catequesis que nosotros hacemos, que le hicimos Domingo de Ramos para que las personas entiendan el sentido del triduo, nosotros lo que queremos es que la persona entienda, Cristo se queda en la Eucaristía, sí o sí. Aunque no creamos en eso, Él es verdaderamente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ese pedacito de pan consagrado, ese poco de vino consagrado. Y con esta catequesis lo que queremos es esto, que las personas recuerden la verdad. Porque ahora mismo mucha gente lo entiende como un símbolo. Y la Eucaristía no es símbolo, es signo, es real. Y Él está ahí esperando por cada uno de nosotros. Vamos también en una lectura bioética. Hablar de la diferencia, lamentablemente por las tendencias que vemos hoy en día que van destruyendo la esencia del ser humano, la diferencia entre morir y matar, vista la lectura de las tendencias que se han popularizado tanto de mal llamados homicidios piadosos, muertes asistidas, son suicidios en un caso si lo comete la persona, pero a la vez tenemos campañas para prevenir lo que se está promoviendo de manera estatal, contradicción completamente. Totalmente. Y por el otro lado también, eliminar la vida desde su concepción, sabiendo que hay vida humana, hasta al final de la vida, cuando se entiende que una persona que ha vivido una cantidad determinada de años es desechable para la sociedad. Veámoslo desde esa diferencia, la diferencia entre morir y matar. ¿Dónde está? Bueno, sinceramente en la intención. Hay una rama de la medicina que la gente busca muy poco, que se llama medicina paliativa. La medicina paliativa lo que procura es que la persona sea acompañada en su proceso final. ¿Qué hemos visto? Y esto es un caso, por ejemplo, en España, que voluntarios han ido a los hospitales a acompañar a los moribundos que han solicitado la eutanasia, y los mismos moribundos rechazan la eutanasia luego de un acompañamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que pide mátenme o ayúdenme a matarme es porque se siente como un obstáculo. La soledad. La soledad. Entonces, sorprende, por eso yo digo, oye, es que nada está separado. Sorprende que este es el mensaje de amor del Señor Jesús. Ámense los unos a los otros. Cuando uno acompaña, cuando uno acoge, cuando uno es solidario, el otro no busca matar ni ser matado, no lo busca activamente. Y con respecto de la Eucaristía y el derecho a la vida, ¿cómo puede haber gente
que ame la Eucaristía, que es fuente de vida, y que entonces esté a favor del aborto, la eutanasia y demás. O sea, es una contradicción muy seria. ¿Cómo nosotros podemos decir, sí, nosotros vamos a apoyar la campaña, por ejemplo, quiéreme como soy, pero estamos fomentando que vayan eliminándose aquellos fetos que no son de acuerdo a lo que yo quiero? Es una locura lo que estamos viviendo. Por eso yo suelo decir, es una esquizofrenia social. Es que nosotros estamos viviendo como si el cerebro estuviera dividido. Al final, el que busca de Cristo tiene necesariamente que apoyar la vida en todos sus aspectos y sus realidades. ¿Quién soy yo para decidir que un bebé con un síndrome severo, como no va a vivir 80 años de edad, sino que va a vivir 2 horas, tengo el derecho de matarlo? Sin saber cuál es la misión de ese bebé. La sabemos. Claro. ¿Cuál es pero la me refiero misión? a los que deciden eliminar esa vida porque desconocen, pero ahí es donde está el sentido trascendente, es que no depende de ti, ya es una vida. Todos estos bebés que nacen con dificultades serias han puesto a familias enteras a orar y buscar de Dios. Sí. Entonces su misión ya la han logrado. Un bebé cumpliendo su misión no tendría que vivir hasta los 80 años. ¿Quién ha dicho que el ser humano es más ser humano si vive más tiempo? ¿Por qué nosotros queremos ponerle un reloj a la vida? Que la vida viva cuanto quiera vivir, pero nosotros no respetamos los ciclos. Cuando en el cigoto hay un problema serio genético, sucede algo que se llama apoptosis. Se abre la célula y deja entrar sodio y entra agua y él mismo se muere cuando es incompatible con la vida. Pero nosotros hemos hecho incompatible con la vida que no me gusta o que yo voy a pasar trabajo. Condicionarla, pero según nosotros. Exacto. Y esto entonces yo hago un llamado a los médicos y todo el personal sanitario en general. Abra la boca, diga algo. Lo que le enseñan a uno en la escuela de medicina no es nunca para matar, nunca se lo digo, a menos que a mí me dieran una clase aparte. Pero cuando yo estudié la medicina, siempre era, llega una mujer embarazada, tú tienes 2 pacientes. Llega la mujer embarazada, de tu consultorio tienen que salir 2 pacientes vivos. Sea ya desembarazada, ¿verdad? Si dio a luz, o sea todavía en el útero. Pero no puede ser que la terapia sea matar a uno de los 2 y que de tu consultorio salga uno. O sea que Doctor. de Hipócrates a hipócrita. Sí. Es verdad. Doctor, usted es un laico comprometido con la Iglesia Católica. Sí. ¿Cómo usted utiliza esos conocimientos de filosofía, de teología que recibió en los años de formación para llegar a ser sacerdote? Bueno, pues nosotros tenemos un ministerio que se llama Al Amparo del Altísimo, que se encarga de ir a las parroquias que lo soliciten, a los programas que soliciten, para empezar a enseñar estas cosas profundas. Entonces, aquellas personas que han mostrado más interés, nosotros hemos dispuesto una escuela de formación permanente que se llama San Ireneo de León. ¿Por qué él? Porque él batalló contra las herejías de la época suya. Nosotros estamos haciendo ese trabajo. Y la idea es seguir un proceso formativo de teología y filosofía para que el fiel entonces en su realidad defienda la vida, defienda la fe. Y además, una vez al año, hacemos un congreso de formación que se llama Kyrios, Congreso Kyrios, en agosto, donde nosotros buscamos un tema muy pertinente e invitamos expertos para hablarnos de esos temas. O sea que realmente nosotros tenemos muchas cosas y al que le guste el arte, tenemos incluso hasta un coro. Schola Cantorum se llama en latín. Me encanta. Salve Regina, que es justamente para fomentar la belleza, porque, como dice Benedicto XVI, tú no puedes buscar la verdad sin la belleza. Mucha gente se encuentra con la verdad por medio de la belleza, y la belleza canónica, con cánones, es bien objetiva, no es relativa. Porque es con orden. Claro. Y como estamos viendo el mundo sumido en un caos y un desorden demasiado evidente, entonces la falta de armonía es lo contrario de todo eso que Dios ha hecho en nosotros. De hecho, como mujer me apena muchísimo ver imágenes distorsionadas de la feminidad de la mujer, en donde desde el tamaño y la proporción del cuerpo dista completamente del diseño natural. Sí. Y eso es definitivamente más que una alerta, ya una alarma en la sociedad del siglo XXI. Enhorabuena esta visita aquí a Encuentro Directo. Gracias. Ha sido un gran honor, doctor Omar Arbaje, y
nos honra con su participación, principalmente en este momento de Semana Santa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Gracias por venir. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.